está relacionado con la desigualdad de Kramer-Rao. Entonces, ¿qué cosa es la cuota inferior de la varianza, ¿no? Entonces, definimos así, si tenemos una muestra aleatoria, ¿no?, de tamaño n, ¿no?, de una población que tiene una función de densidad definida como, bueno, en general ponemos así, ¿no?, función de densidad para cualquier variable aleatoria y con cualquier parámetro teta, ¿no? Y ese parámetro pertenece al espacio de muestra, o al espacio muestral, sus valores están contenidos en el espacio muestral, y este espacio muestral a su vez está contenido en el conjunto de números reales, ¿no? Porque hay parámetros que pueden ser positivos, negativos, o en general tomar valores positivos y negativos. Bueno, eso depende de la función. Y le vamos a llamar a teta sombrero, ¿no?, un estimador insesgado de la función g de teta, ¿no? Este t es digamos, el estimado, la estadística que se construye, o la función, perdón, de variables aleatorias que se construye para encontrar un estimador, ¿no? Recuerden que siempre hemos dicho que un estimador es una función de variables aleatorias, por eso le ponemos a esa función de variables aleatorias, le vamos a llamar ahora t de x1, x2, xn, o sea, función que se construye en base a los valores de la variable aleatoria. Y de g de teta, algo más general, ¿no? O sea, es decir, el g de teta puede ser el mismo parámetro, o sea, g de teta puede ser el mismo parámetro teta, o puede ser una función de los parámetros, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Función de parámetros, por ejemplo, allí tenían en el ejercicio teta más 1, 5, o en el otro, teta que era suma de dos valores de la variable, en fin, ¿no? Entonces, el g de teta puede ser el mismo parámetro o función de los parámetros, ¿no? Entonces, estos deben cumplir ciertas condiciones de regularidad, ¿no?, que son 4, y que son válidas tanto para el caso de distribuciones continuas como discretas, ¿ya? Entonces, aquí yo las menciono brevemente porque también he estado viendo que generalmente la mayoría de las funciones de distribución cumplen con esas condiciones, pero ya no es necesario probarlas, pero de todas maneras teóricamente sí hay que indicar, ¿no? Entonces, primero es que debe existir la derivada del parámetro cuando se aplica logaritmo a la función de densidad, ¿no? Entonces, esta derivada debe existir, ¿no?, para todo valor x de la variable aleatoria y para cualquier valor del parámetro teta. Ahora, generalmente, acá le puse 2 veces porque generalmente cuando calculen la cota de Kramer-Rao, más adelante lo vamos a ver, hay casos de que con solamente la primera derivada, digamos, no se puede calcular tan rápido la varianza del estimador y muchas veces se utiliza la segunda derivada, ¿ya? Entonces, el interés siempre va a ser que al menos, ¿no?, existan 2 veces, se pueda obtener 2 veces la derivada de toda esta expresión del logaritmo, de la función de la función de densidad de probabilidad, ya sea para variable discreta o para variable continua, ¿no? La otra propiedad de regularidad, que generalmente se cumple, ¿no?, es que las derivadas con respecto al parámetro, ¿no?, integradas en todo el dominio de X para la función de verosimilitud, porque cuando tengo acá de I de 1 a N a E, productoria de I de 1 a N de la función de densidad, esto es la función de verosimilitud, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que significa toda esta condición? Que yo estoy integrando en todo dominio de X la función de verosimilitud de las n variables aleatorias, ¿no? Y toda esta expresión, a su vez, debe existir la derivada con respecto al parámetro, ¿no? Eso se debe cumplir. Y este resultado que yo obtenga no va a depender del parámetro de teta, ¿no?, porque se supone que la variable es X. La otra condición es que las operaciones de integración y derivación son intercambiables para cualquier estadística o para cualquier valor del parámetro t, ¿no? O sea, t va a ser en este caso nuestra función de variables aleatorias. Entonces, puedo poner acá primero las derivadas, las integrales, estoy agregando acá el parámetro estimado por las por la función de verosimilitud de las funciones de densidades, ¿no?
Y cuando dice que pueden ser las funciones de derivación e integración intercambiables, quiere decir que yo primero puedo derivar y luego integrar, o luego, o primero integrar y luego derivar. A eso se refiere que las operaciones de derivación e integración son intercambiables. En este caso, no hay problema, no altera los resultados si primero derivo y luego integro, o si primero integro y después derivo toda esta expresión. Claro que si yo estoy hablando de variables discretas, ¿no? De distribución discretas, bueno, aquí ya no va la integral, sino la sumatoria, ¿no? Recuerden siempre eso. En forma general siempre se habla para los continuos, pero estas propiedades también son válidas para las variables discretas, y bueno, se cambia, pues en vez de integral usaría sumatorias. Y finalmente la cuarta es que la esperanza del parámetro teta de la expresión de la derivada con respecto a teta del logaritmo de la función de la variable aleatoria, toda esta expresión al cuadrado, ¿no? A toda esta expresión al cuadrado le tomo la esperanza, ¿no? Debe estar entre 0, debe ser mayor que 0 y menor que infinito para cualquier valor del parámetro teta. Esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular la varianza del estimador, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estas cuatro propiedades generalmente las cumplen todas las funciones de distribución de probabilidad. Si una función es una función de distribución de probabilidad o densidad de probabilidad, siempre va a cumplir estas cuatro condiciones, ¿no? Entonces, pero de todas maneras se las menciono para que sepan, porque en los libros dicen, ¿no? Cuando se cumplen las condiciones de regularidad, se da la cota de Kramer-Rao es tanto. Entonces, uno se pregunta, ¿y cuáles son esas condiciones? Por eso le estoy anotando, pero siempre todas las funciones, como le digo, de densidad de probabilidad, ya sea probabilidad discreta o continua, van a cumplir con estas propiedades, así que no hay inconveniente. Ya, luego. Entonces, como ejemplo, estamos poniendo lo siguiente, ¿no? Si tenemos una muestra aleatoria, x1, x2, xn, de una población que tiene esta función de densidad, ¿no? Teta L menos teta X, es una variable continua X, mayor o igual que 0, y el g de teta en este caso va a ser igual al teta, al parámetro, ¿no? No función del parámetro, sino al mismo parámetro. Entonces, verificar las condiciones de regularidad, entonces primero, dice, debe ser diferenciable para el parámetro g de teta, ¿no? Generalmente al menos 2 veces. ¿Ya? Entonces, diferenciable, la diferencia de esta expresión, ¿no? El g de teta, ¿no? Es la diferencial de teta, que va a ser 1, ¿no? En este caso es una vez nada más, pero en otras situaciones, otras distribuciones se puede obtener para más casos, ¿no? Luego, bueno, acá les puse, ¿no? La diferencial con respecto a teta del logaritmo, ¿no? De la función, en este caso, esta es la función, entonces le tengo que tomar el logaritmo de esta expresión, ¿no? Sería logaritmo, esto es lo que estoy poniendo acá. Bueno, yo le he puesto directo, ya no estoy haciendo paso por paso para agilizar, ¿no? Pero cuando ustedes tomen el logaritmo a esta expresión y deriven con respecto a teta, les tiene que quedar esto. A ver, ustedes en su cuadernito, a ver, verifiquen, ¿ya? Tomen acá el logaritmo, entonces esto van a tener logaritmo de teta por menos tx, teta x, ¿no es cierto? Eso sería el logaritmo. Y la derivada, a ver, anoten, y la derivada de eso sería 1 sobre teta, y la derivada de menos tx sería x, ¿no? Porque todo es con respecto a teta, entonces por eso tengo esto de aquí. Ya. Eso es para mostrar que existe, en este caso, para este tipo de distribución solo existe la primera derivada, ¿no? La segunda condición, ¿no? De que les indiqué, ¿cuál era la segunda? A ver, que era indistinto, o se puede cambiar, primero hacer las derivadas, después las integrales la derivada, ¿no? Entonces acá tenemos acá la derivada con respecto a teta de las integrales en todo el dominio de X, ¿no? De la función de verosimilitud, ¿no?
la función de verosimilitud. Ya. Entonces, esto es igual a primero integrar y luego derivar, ¿no?, de esta función, ¿no?, con respecto a esta expresión. Entonces ustedes pueden verificarlo, ¿no? Yo solamente lo estoy colocando, pero ya ustedes lo pueden verificar, que si primero integro en todo el dominio de esta función y luego derivo, me va a dar exactamente el mismo resultado que si integro primero y luego derivo, ¿no? Luego la tercera condición, aquí está la tercera condición, es que si yo reemplazo, acá estoy poniendo, ¿quién sería 1 sobre x raya? Sería el estimador, ¿no?, del parámetro teta. Ya, entonces eso ya lo hemos visto en otras clases. Entonces estoy poniendo acá la derivada con respecto a teta de la integral en todo el dominio de x. Aquí coloco el estimador, ¿no?, el estimador de teta. Desde acá es estimador. Este es el estimador por máximo verosimilitud, si no me equivoco, por el producto de la función de densidad y la diferencial de todo el conjunto de las variables x. Entonces, esto de acá es igual, ¿no?, a integrar primero y luego acá coloco la función, o perdón, el estimador del parámetro y luego derivo la función de verosimilitud, ¿no? Entonces, esto es igual. Acá yo solamente lo estoy colocando, pero ustedes pueden verificarlo. Es exactamente el mismo resultado, no altera. Es por eso que había acá indicado, ¿no?, que las operaciones de derivación, integración o suma en el caso discreto son intercambiables. Y la cuarta condición es que la esperanza de toda esta expresión debe estar entre 0 e infinito para cualquier valor del parámetro. Entonces reemplazamos acá este logaritmo, esta es la función de densidad, ¿no?, teta y a la menos teta x, acá el logaritmo, derivada, y luego tomamos la esperanza, perdón, al cuadrado y luego la esperanza. Entonces, cuando tomamos, ya hemos visto que la derivada con respecto a teta y el logaritmo, estaba acá, ya lo hemos encontrado, 1 teta menos x, entonces le ponemos acá 1 teta menos x, la esperanza, todo esto al cuadrado. Pero esta expresión, esta esperanza al cuadrado, no es otra cosa que la varianza de x, la varianza de esta función de densidad. Entonces la varianza, en este caso, es 1 sobre teta cuadrado. Y la varianza, 1 sobre teta cuadrado, como teta es mayor que 0, está precisamente entre 0 e infinito. Entonces cumple esa condición siempre. Siempre que para cualquier distribución, en este caso lo estamos poniendo para esta distribución exponencial, pero se cumple para cualquier caso. Bien, esto es para ilustrar solamente estos aspectos. Ahora, vamos a hablar lo que nos interesa, la desigualdad de Cramer-Rao, ¿no?, que está aquí justo. Ya. Entonces, la desigualdad de Cramer-Rao, ¿qué nos indica este criterio? Que nos va a ayudar a encontrar los estimadores insesgados y de mínima varianza. Si tengo una muestra aleatoria de una población con una función de densidad dada, y esa función de densidad, obvio que tiene el parámetro pertenece, los valores del parámetro pertenece a los resultados del espacio muestral, los que a su vez están contenidos en el conjunto de números reales, ¿no? Y supongamos que se cumplen ciertas condiciones de regularidad. Por eso, que son de la 1 a 4. Por eso es que primero les estoy poniendo cuáles son esas condiciones de regularidad, porque acá ya afirma, ¿no?, cumple ciertas condiciones de regularidad, entonces lo anoté adelante cuáles son, ¿no?, para que tengan idea. Entonces, para algún estimador insesgado, acá, ojo, insesgado, un estimador insesgado, que le vamos a llamar t en este caso, porque t es una función de variables aleatorias, este estimador insesgado de g de teta puede ser el mismo parámetro o función de los parámetros. Entonces seguro que se cumple lo siguiente, ¿no?, que la varianza del estimador, ¿no?, con respecto al parámetro teta va a ser mayor o igual que acá tenemos la derivada, ¿no?, del parámetro, de la función de parámetros al cuadrado sobre n por i de teta, ¿no?,
y esto se va a cumplir para todo valor del parámetro teta, ¿no? Ahora, toda esta expresión, ¿no? Toda esta expresión es la cota inferior para los estimadores insesgados de G de teta. Entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar? A mí me interesan los estimadores insesgados con la mínima cota, ¿no? O sea, lo ideal es que la varianza del estimador sea igual a esta cota de Kramer-Rao. Bueno, teóricamente puede existir, pero prácticamente es un poco difícil, ¿no? Entonces, nosotros, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos interesa? Encontrar el estimador insesgado donde su varianza, ¿no? Donde el mínimo de la varianza que puede tomar, o sea, ese estimador es esta cantidad. Por eso habla de mayor, igual que esto de aquí. Entonces, de todos los estimadores insesgados, el que esté cercano a este valor va a ser el mejor, ¿no? Ya. Ahora, ¿quién es este I de teta que aparece por acá? Entonces, el I de teta, que se conoce como el nombre del índice de información de Fisher, ¿no? Este I de teta es el índice de información de Fisher, es la esperanza, ¿no? De la derivada con respecto a teta del logaritmo de la función de densidad, todo esto al cuadrado, ¿no? Se supone que X tiene una distribución conocida, ¿no? Con un parámetro también especificado. Ahora, muchas veces cuando tengo este índice, me dificulta, cuando la función es muy complicada, digamos, un poco más laboriosa, no es tan fácil encontrar este índice con la primera derivada, ¿ya? En el caso del exponencial sí, pero porque es una función simple, no es muy complicada, no tiene muchos, en su expresión es bien simple, pero en otros casos no es tan fácil. Y es por eso que en algunas situaciones el índice de información de features, este de acá, se reemplaza por menos la esperanza, pero la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada parcial con respecto al parámetro del logaritmo de la función de densidad de dicha variable, ¿no? Entonces podemos aquí colocar en vez de I de teta, puedo poner o esta situación, o este primero, o este segundo. Todo depende de que exista segunda derivada y de que sea fácil calcular o con el primer caso o con el segundo caso. O sea, todo depende de cómo está la función. A ver, vamos a ver ahora un ejemplo. Entonces, la idea acá es, esta cota, es encontrar, ¿no? De entre los estimadores insesgados, el que tenga menor cota, ¿no? O sea, esta es la mínima cota que pueden tener. Puede ser más, pero conforme aumente, y quiere decir que también ese estimador no es bueno. El que me interesa es que esté más cerca a este valor, porque eso significa que está cerca al valor de la varianza del estimador, ¿no? Ya. ¿Y esto para qué puse resultados? Ah, ya. Bueno, acá lo que estoy mostrando es, en general, primero, segundo, ya cómo llegué, tercero, de uno en dos, cómo llegué a la fórmula. Cálculo de la varianza, correlación, es un poquito largo, lo he escrito bastante. Ya, ¿cómo se llega a la cota, a esta expresión? ¿No? ¿Cómo encontrar esta cota de Kramer-Rao? Entonces, porque acá le hemos puesto desigualdad, es esto. ¿Cómo encuentro esta expresión? Entonces, para mostrar cómo encuentro esta expresión, vamos a hacer los siguientes cálculos, ¿no? Pues primero los resultados, pero primero voy a encontrar el índice, la esperanza o sea, el índice de información de Fisher, es esto. ¿Cómo encuentro esto? Entonces, si yo tengo una muestra aleatoria de tamaño n, entonces la función de densidad pues va a ser de x1, x2, xn, y tengo un parámetro teta, a esta función de densidad le tomo logaritmo, lo voy a derivar con respecto al parámetro, voy a tomar la esperanza y esto lo voy a igualar a 0. ¿Ya? Entonces, por definición, acá, ¿cómo obtengo toda esta esperanza? Por definición de esperanza, ¿no? Entonces sería aquí derivada con respecto a teta de toda esta expresión por
¿Cuánto sería la derivada de esto? Claro, sería esto entre la derivada del logaritmo, que sería logaritmo de esto, de acá sería 1 sobre la función de densidad, ¿no? Que aparece aquí por eso. Luego, tengo que integrar con respecto a la función de densidad, ¿no? Después que tomar la esperanza de las integrales, entonces la esperanza de este término sería este término completo por la función de densidad, ¿ya? Y entonces de aquí se anula esto de acá, con esto de acá se va, y me queda solamente las integrales de diferencial con respecto a teta de esta expresión, ¿no? Y esto sería, aquí es igual esto de acá, esto sería igual a las integrales, o bueno, se recuerden que son intercambiables las derivadas o las integrales, entonces las derivadas las coloco fuera, ¿no? Entonces aquí tengo las integrales de esta expresión, ¿no? ¿Por qué pasé acá, de acá? ¿Por qué pasé de aquí a acá? A ver si se dan cuenta. ¿Me están captando la idea o no? ¿Me escuchan? Creo que no me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí se escucha, profesora. Ya. Bueno, también quiero que si me entienden, no solo que me escuchen, sino que me entiendan. Ya. Entonces, acá me queda esta función de densidad, pero recuerden que si yo integro una función de densidad en todo su dominio, todo esto es 1, ¿no? Porque es una función de densidad. Entonces, por eso acá me queda derivada con respecto a teta, pero de 1, pues todo este término es 1. Y bueno, la derivada con respecto a una cantidad constante, pues es 0. Por eso que acá llego a 0. Este es un resultado previo. Un segundo resultado, porque acá tengo 3, ya sé. Un segundo resultado que debo encontrar es la esperanza. Esto es el estimador del parámetro teta, derivada con respecto a teta del logaritmo de la función de verosimilitud en este caso, porque estoy considerando las n variables. Todo esto le voy a llamar g de teta. Esto va a ser mi g de teta. Entonces, la esperanza de estos términos es igual, o sea, debo mostrar que esto es igual a teta. En el caso anterior tenía que mostrar que esto era igual a 0 y ya lo probamos que es igual a 0. En este caso debo demostrar que esta expresión es igual a g' de teta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es simplemente aplicar la definición de esperanza, ¿no? Como tengo n variables, entonces tengo n integrales, ¿no? Y la esperanza de esta expresión sería todo esto, ¿no? Que está aquí, todo esto, por la función de densidad, ¿ya? Por la función de densidad. Y entonces, igual las derivadas las saco para afuera, las integrales, tengo toda esta expresión, ¿no? Y aquí entonces simplemente, bueno, todo este término que está acá es igual simplemente a la esperanza del estimador, ¿no? Porque acá tenemos el estimador por la función de densidad. Entonces simplemente es colocarlo, la esperanza, toda esta expresión es la esperanza del estimador. Y entonces la esperanza del estimador, aquí le vamos a tomar la derivada parcial con respecto a teta. Esto de aquí es g de teta, ¿no? Porque es la expresión de g de teta. Tomamos la derivada y simplemente me queda este de aquí, g' de teta. O sea, es una expresión simbólica nada más. Ya, tengo 1 y 2. Ahora, necesito calcular la covarianza entre el estimador y la derivada parcial con respecto a teta del logaritmo de la función de verosimilitud, ¿no? Porque estaba acá n variables, de las n variables. Entonces, esta esperanza a que va a ser igual, o perdón, esta covarianza que va a ser igual. Por definición de covarianza, vamos a tener esperanza de este término, acá está, menos la esperanza del primer término, o sea, del estimador,
por la esperanza del segundo término, que es esta derivada. Acá aparece una coma. Entonces la covarianza es como si esto fuera X y esto fuera Y. Entonces la covarianza de XY, ¿a qué es igual? A la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Esas son propiedades de la covarianza. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá, solamente que estoy poniendo esos términos que son bastante largos, ¿no? No son tan cortitos. Ya. Ahora, de los resultados de 1 y 2, ¿qué hemos obtenido? Que esto de acá era 0 y que esto de aquí era G' de teta. ¿Ya? Entonces nuestra covarianza se va a reducir solamente a estos dos términos, simplemente va a ser G' de teta, ¿no? Porque acá está esto de acá, la esperanza de esto de acá es 0, se me anula esto, me queda solamente la esperanza de estos dos términos, pero en el caso de 1 vimos que esto de aquí era G' de teta, y entonces la covarianza se va a reducir solamente a G' de teta, que es lo que va a ir en el numerador de la función, aquí está. O sea, todo lo que hemos hecho es para encontrar que en la cota de Cramer-Rao, el numerador es G' de teta, y luego nos falta calcular el índice de Fisher, la información de Fisher. Está acá, en G'. Entonces, para calcular la varianza de toda esta expresión, ¿no?, es igual a la esperanza de este término al cuadrado, usando la definición de varianza, menos todo este término elevado al cuadrado. Pero ya vimos en la parte 1 que esto es 0, y entonces la varianza del estimador teta solo me va a quedar igual a la esperanza de teta de este primer término, ¿no?, este de aquí. Luego, ¿para qué calculé la covarianza y todo? Porque tengo que calcular la correlación. Recuerden que la covarianza y la correlación están relacionados, ¿no? Entonces acá tenemos, al final lo que me interesa es la correlación entre el estadístico t, ya nada más le he puesto t para no poner todos los valores, y esta expresión derivada con respecto a teta, del logaritmo, de la función, de las densidad de las n variables y sus parámetros teta. Entonces, esto por definición de correlación entre estos términos, que es igual a la covarianza de t por este término entre la varianza del primer término, la desviación estándar, perdón, del primer término, por la desviación estándar del segundo término. Y todo esto es menor o igual que 1, recuerden, correlaciones, ¿no? Nos interesa acá, como vamos a hablar de varianza, nos interesa los valores positivos. Entonces, menor o igual que 1 le ponemos acá en valor absoluto, menor o igual que 1. Por eso la covarianza está en valor absoluto. Entonces, elevamos al cuadrado toda esta expresión. ¿Y qué nos va a quedar acá? Nos queda la covarianza acá arriba. Y acá la varianza, este de acá va para acá, ¿no? La varianza, este término va para acá, y entonces queda acá la covarianza al cuadrado entre este término. Y ya, porque elevamos todo al cuadrado, todos estos términos al cuadrado, entonces se me va el valor absoluto, me queda la covarianza entre estos dos términos, ¿no?, al cuadrado. Acá se va a la raíz con el cuadrado, y varianza de t lo pongo para este lado, y solamente dejo en el denominador esta otra varianza. Entonces ya estoy llegando que la varianza del estimador es esta expresión, y entonces voy a reemplazar esto por su equivalente que hemos calculado en la parte anterior. Entonces de 3 y 4, o sea, de los resultados 3 y 4, nosotros vamos a obtener que esta covarianza es igual a G', a la primera derivada, ¿no?, de la función de los parámetros al cuadrado, ¿no?, donde está toda esta expresión al cuadrado. Y luego tenemos aquí que este término hemos encontrado en la parte 4, que es igual a n veces, ¿no?, n veces, porque lo estoy considerando para una sola variable, perdón, para n variables, n veces
la esperanza si estoy considerando solamente una variable, ¿no? N veces, para reducirlo. Esto es menor o igual que la varianza del estimador. Entonces, esto es equivalente a escribir que la varianza de t es mayor o igual que la derivada, la primera derivada de la función del parámetro al cuadrado sobre el n y toda esta expresión que es el índice de información de Fisher, o, como les dije, en algunos casos, con la primera derivada es un poco, no es tan fácil calcular esta expresión y entonces se puede utilizar, ¿no?, reemplazar el denominador de la varianza del estimador por el menos n, pero la esperanza de las derivadas parciales, las segundas derivadas parciales de esta misma función. Ya, entonces, o esto o esto. Generalmente, este de acá, este primer caso, se usa cuando el g de teta es igual al teta. O sea, la función de parámetros es exactamente el parámetro. Pero cuando mi función de parámetros, mi g de teta es diferente, o sea, es por decir 2 teta o 4 teta, es mejor usar esta segunda expresión porque es más fácil para calcular este índice de información de Fisher. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a poner como ejemplo este caso, ¿no? Tenemos una función, tenemos n variables aleatorias, es una muestra aleatoria que se ha tomado de una población que tiene esta función de densidad 1 sobre teta por e a la menos 1 teta x. ¿Ya? Nuestras variables toman valores mayores que 0 y g de teta es 1 sobre teta. O sea, en este caso g de teta no es teta, sino es 1 sobre teta. ¿Ya? Entonces, encuentre la cota de Cramer-Rao para teta, dice ya. Entonces acá tomamos la derivada. Lo primero que hacemos es tomar la derivada de g de teta, que me da 1, y luego calcular el índice de información de Fisher, ¿no? De aquí ya tengo g de teta, este es 1, y me falta calcular n veces el índice de información de Fisher. Entonces, para calcular n veces la esperanza o el índice de información de Fisher, que es toda esta esperanza, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el logaritmo de esta expresión y lo derivamos con respecto a teta y me va a quedar menos 1 sobre teta más x sobre teta cuadrado. Todo esto al cuadrado. Como calcular la esperanza de esto, yo lo puedo hacer más directo con la segunda derivada. Entonces es lo que estoy usando acá. N de teta va a ser, bueno, acá me equivoqué, bueno, menos n. Entonces tomo la segunda derivada, ¿ya?, y me queda menos 1 sobre teta más x sobre teta al cuadrado, la esperanza todo esto al cuadrado. Entonces, en este caso, como g de teta no es teta, es preferible usar la segunda derivada para poder calcular el índice de información de Fisher. Entonces, acá tengo que menos n teta, ¿no? Bueno, acá estoy colocando ha vuelto a repetir lo anterior, pero al final estaba quedando, ¿dónde está? Esto de acá. O sea, esto de aquí es equivalente a esto de acá, la segunda derivada me quedó esto de acá. Ya. Ahora esto de aquí es simplemente, lo volví a repetir, he vuelto a repetir esto. Ya, bueno, la derivada. Entonces me queda 1 sobre teta cuadrado menos 2x al teta cubo. Entonces esto está con menos n, claro, cambié los signos, ¿no? 2x y acá menos 1 teta. Bueno, el signo negativo pasó para adentro. Pero la única variable es esta, porque acá estoy, la esperanza de esta constante es la misma constante. Acá me queda la esperanza de este término, entonces solamente voy a tener acá 2 veces la esperanza con respecto a teta de x, el constante queda fuera de la esperanza, y entonces ya es fácil, pues, ¿no? Entonces acá tenemos n menos, igual que esto acá, menos 1 teta cuadrado, pero la esperanza de x que tiene esta distribución, ¿no?, es teta, ¿no? Y entonces reemplazo acá teta, y ya tengo esta expresión. Operando, esto simplemente me queda a n sobre teta cuadrado, ¿ya? Entonces, la cota que he encontrado de todo este término no es otra cosa que
bueno, va 1 sobre n sobre teta cuadrado, al final me queda teta cuadrado sobre n. Entonces, el estimador insesgado, ¿no? Para cualquier estimador insesgado, su cota mínima debe ser este valor cuando n tiende a infinito. Esto se va a hacer 0 cuando n tiende a infinito para cualquier estimador, ¿no? En este caso, el estimador era 1 sobre teta. Entonces, esto es la idea de cómo trabajar para encontrar una cota, ¿no? Entonces, se supone que si yo tengo un conjunto de estimadores insesgados, ¿no? Aquel cuya cota sea este valor o cercano a este valor va a ser el mejor estimador insesgado de mínima varianza. Va a ser el estimador insesgado de mínima varianza o también se considera como el estimador óptimo. ¿Ya? Entonces aquí ya un poco dejo de lado el criterio de estadística suficiente porque al final, ¿no? La estadística suficiente está incluida dentro del, es parte del estimador, ¿no? Y hemos visto que, por ejemplo, de Poisson, por ejemplo, el estimador es máximo verosímil es la media y la estadística suficiente es la sumatoria de XY. Y la sumatoria de XY es parte del estimador, entonces eso siempre va a ocurrir. Por eso es que al final el estimador óptimo es aquel que es insesgado y de mínima varianza entre todos los estimadores insesgados. O sea, en este caso, este criterio funciona para un conjunto de estimadores insesgados. Yo tengo que encontrar su varianza y aquel que tenga la varianza mínima, la que coincide o se acerca con la cota, que es esta cantidad, es el mejor o es el óptimo, ¿no? Pero acá se pone mayor igual, ¿por qué? Porque no necesariamente todos los estimadores insesgados va a coincidir o se va a aproximar este valor. Pues, dependiendo de cómo está dada la función de estimadores, pueden ser mayores, pero a mí me interesa el que esté próximo, pues, ¿no? El más cercano. Ya. Ahora sí, vamos a dar formalmente la definición de lo que es un estimador insesgado y de mínima varianza. Entonces partimos de tener nuestra muestra aleatoria que proviene de una población con una función de densidad dada, que sabemos que nuestros parámetros están, los valores de estos parámetros están contenidos o pertenecen a nuestro espacio muestral. Ya ustedes se acuerdan, espacio muestral es aquel que tiene todos los posibles experimentos, todos los posibles resultados del experimento aleatorio, y esto a su vez está contenido en el conjunto de números reales, ¿no? Entonces, si tenemos un estimador de g de teta, ¿no? Dada de esta forma, ¿no? Entonces es definido como un estimador insesgado de mínima varianza de g de teta si, solo si cumple estas dos condiciones, ¿no? Que la esperanza del estimador, ¿no? Es insesgado de g de teta, que la varianza es, digamos, es la menor para cualquier otro estimador insesgado de teta, ¿no? O sea, para una función de parámetros o de estimadores puede existir, como les he dicho, perdón, disculpe, para un parámetro puede existir muchos estimadores insesgados, pero aquí, ¿cuál es el que me interesa? El que tiene la menor varianza. Y en vez de estar calculando todos los estimadores, todas las consistencias de todos los estimadores, es más directo calcular la cota de Cramer-Rawlings. Entonces vamos a calcular para el mismo ejemplo, ¿no? Teníamos acá una función exponencial con esta función de parámetros. Ya hemos visto que la media es un estimador insesgado de g de teta, ¿no? Acá tenemos la media, es un estimador insesgado de mínima. Queremos saber, ¿no? Este es un estimador máximo de verosimilitud, es x rayas, ¿no? T de x raya. Es un estimador insesgado. Bueno, la pregunta es si es un estimador insesgado de mínima varianza. ¿Cómo hemos calculado esto? Ya ustedes lo conocen usando el método de máxima verosimilitud. Entonces, verificamos la esperanza, acá usando las propiedades, la definición, ya saben, es teta. Y ahora necesito calcular la varianza, ¿no? La varianza de este estimador. Si calculamos de acuerdo a la definición, me da acá, esto también me da teta cuadrado sobre n. Entonces, la varianza de este estimador, miren, coincide con la cota de Cramer-Rawlings. Acá habíamos calculado.
La cota es t cuadrado, teta cuadrado sobre n, y la varianza de la media, de la media muestral del parámetro también es teta cuadrado sobre n. Entonces, bueno, este es un caso teórico, por decir, en realidad en la práctica es difícil, ¿no? Pero en este caso, la media muestral, ¿no? Su varianza de ese estimador coincide con la cota de Cramer-Rao. O sea, es la misma, ¿no? La varianza del estimador es teta cuadrado sobre n, y la cota que hemos calculado anteriormente, perdón, la cota, también es t cuadrado sobre n. Acá no habíamos puesto quién era t, ¿no? O sea, t no lo habíamos considerado, solamente estábamos considerando la función. Entonces, en este caso, como le digo, es un caso ideal, coincide con la varianza del estimador coincide con la cota de Cramer-Rao, y entonces ese es el estimador óptimo, ¿no? Entonces el estimador óptimo para teta, ¿no? Que tiene una distribución exponencial, ¿no? Y cuyo estimador es x raya, es óptimo, y, y también se le considera el insesgado con mínima varianza. Ya. Bien. A ver, vamos a ver los ejercicios de la práctica. Preguntas. Como han visto, es sencillo calcular, ¿no? Quizás la parte teórica les puede parecer un poco laborioso nada más, pero es para mostrarle cómo se obtiene, pero todo es usando conceptos conocidos. O sea, estoy calculando usando la covarianza, la definición de covarianza de variables aleatorias, la definición de correlación entre variables aleatorias, eso es conocido, solamente que acá los términos, como son grandes, y pareciera que un poco complicado, pero no es nada difícil, ¿no? Y como pueden observar, yo necesito simplemente tener una función de densidad, una función de los parámetros, ¿no? No tengo acá el estimador, sino una función de los parámetros, y para calcular la cota, ¿no? La cota de Cramer-Rao, y luego ya sí tengo que obtener un estimador de ese parámetro, y quiero saber si ese estimador es insesgado y de mínima varianza, para lo cual le calculo la esperanza, y calculo la varianza, y luego lo comparo con la cota, ¿no? Con la cota de Cramer-Rao, y voy a observar en este caso que coinciden. Entonces, como coinciden, al final nuestro estimador óptimo también sería 1 sobre x rayo, puede considerarse, ¿no? Pero a mí me interesa solamente en este caso el parámetro de teta, no de 1 sobre teta. 1 sobre teta es la función, ¿no? Entonces, un estimador de la función, de esta función, sería 1 sobre x raya. Pero en la pregunta era si solamente la media es el estimador insesgado de mínima varianza para el parámetro teta. Bien, entonces, si no hay preguntas, ahora vamos a resolver la práctica. Vamos a entrar a la práctica, voy a cerrar esto. Y voy a abrir la guía de práctica 5. A ver. Ay, no, esta es la 5, no. Esto es bueno, la 5 ya hicimos la clase pasada. Solo que le he agregado 2 ejercicios, ¿eh? Pero eso lo pueden resolver, no hay problema, es en función de lo anterior. Es lo mismo, ¿no? En la práctica anterior, que vinieron pocos también, hicimos lo que era la eficiencia. Ya, sí, no es la práctica que corresponde, es la número 6. La número 6. Ya. Entonces, tenemos primero, acá este primer ejercicio, vamos a desarrollarlo en grupo, ¿ya? Porque tenemos tiempo. Entonces tenemos una muestra aleatoria de tamaño n que proviene de una población con distribución dada de esta forma: e a la menos x menos teta. X es mayor que teta y teta es mayor que 0. Entonces preguntan si existe un estimador insesgado de mínima varianza para teta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver, ¿qué es lo que harían ustedes primero? A ver, me dicen, y vamos, acá les preguntan, no les están dando nada, solamente, claro, queremos encontrar un estimador para teta. Entonces se supone
Si es para teta, se supone que el G de teta, ¿a qué va a ser igual? A teta nada más, porque no es función de variables aleatorias. Entonces, lo primero es que acá ya tenemos que el G de teta, a ver, espérense, voy a escribir algunas cosas, pero tengo que abrir en el otro ya. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos esta muestra, tenemos una muestra aleatoria que proviene de una población que tiene esta función de distribución. A ver, un poquito menos. Ya. Y lo que me piden es si es que existe un estimador inseguro de mínima varianza para teta. Bueno, entonces, como no me dicen nada de si es función del parámetro, entonces quiere decir, y que solo quiero estimador para teta, entonces quiere decir que el G de teta, ¿no? Ahí está, el G de teta es igual a teta. Si no me dicen nada, quiere decir que el G de teta es igual a teta. Si no, le definiría, ¿no? Definiría una función. Ya, bien. Entonces, dice, existe un estimador insegado de mínima varianza. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Me dice, existe un estimador insegado de mínima varianza para teta. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que ustedes realizarían? Piensen todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber si hay un estimador sesgado de mínima varianza si todavía no lo conozco? ¿Qué es lo que tendría que hacer? A ver, ¿a nadie se le ocurre algo? ¿Sería la función de verosimilitud, profesora? No, pero primero, ¿qué cosa para ver si es un estimador sesgado de mínima varianza? A ver, ¿qué tenemos que verificar? Miren, vamos a mirar miren, ay, ya lo cerré. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a mirar. ¿Qué es lo que requiero? ¿No? ¿Qué es lo que requiero para poder ver si es un estimador de mínima varianza? Si hay un estimador de mínima varianza, yo lo que necesito es conocer, miren, a ver, vamos a ver acá, ¿dónde está? Perdón, la fórmula, ¿dónde está? Ahí estoy ya acá. Necesito calcular. Ay, ¿qué pasa con mi teclado? Esto de acá. T es el estimador. ¿Ya? Entonces, recuerden que en el ejercicio yo tengo que hallar la varianza del estimador y comparar con la cota. O sea, necesito conocer el estimador, que de teta ya la conocemos, que es igual a teta. La función de densidad la conocemos, ¿no? Entonces, pueden primero, ¿no? Como primer paso, es calcular la cota, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen? Esto va a ser 1, ¿no es cierto? Porque G de teta es teta igual 1. Ya. Entonces, y calcular esta expresión primero, ¿no? Entonces va a calcular logaritmo de la función o sea, lo que estaban diciendo,
Aquí no, miren, para no estar calculando la función de verosimilitud, por eso se pone el n, porque son n veces, ¿ya? N veces el resultado que hay que calcular, ¿no? Bueno, acá primero empecemos con la primera derivada, porque no sabemos si vamos a necesitar. ¿Dónde está la definición? Mejor me voy a la definición. A la definición general. ¿Ya? Primero vamos a ver la definición general. Ya. Entonces, tenemos que calcular esto. Ya sabemos, como nuestro g de teta es teta, g' de teta es 1. 1 al cuadrado, 1, ya. Ahora necesitamos calcular esta otra parte. Entonces, para esta otra parte, el índice de información de Fisher, vamos a calcular primero esta expresión, ¿no? Acá no calculamos la función de verosimilitud, por eso es que, ¿por qué aparece el n? Porque estas esperanzas van a ser n veces lo mismo. Como son variables aleatorias independientes, la esperanza de toda esta expresión va a ser por el producto de x1, de x2, ¿no? Entonces, por eso de frente acá aparece n veces el índice de información de Fisher. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A la función que está dada hay que tomarle logaritmo, derivarla con respecto al parámetro, ¿no? Y luego tomarle, elevarlo al cuadrado y tomarle la esperanza. Pero antes de elevarla al cuadrado hay que fijarnos si es que es fácil calcular la esperanza o mejor tomamos la segunda derivada y encontramos, ¿ya? Entonces, a ver, hagan ese proceso primero, por favor. Nos vamos otra vez al ejercicio. Entonces, a ver, repito, el g' de teta ya es 1 en este caso. Ahí es un problema cuando no hay, no hay ya, g' de teta es 1. Listo. Entonces ahora tómenle logaritmo a esta expresión, luego la derivada, y luego vamos a ver a qué queda igual la esperanza. A ver, vayan ustedes también resolviendo en su hoja. Logaritmo de eso es fácil. ¿Cuánto queda el logaritmo de esa expresión? Profesora, el valor del exponente menos paréntesis x menos t, nada más. Sí, nada más. Ya, ahora tómenle la derivada con respecto al parámetro. Profesora, 1. La derivada es 1 y la esperanza de 1. 1, profesora. La esperanza de 1 es 1. Claro, entonces, ¿qué? Ya, aquí ya sale de frente la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo sería la cota entonces? A ver, vamos a mirar la fórmula. Entonces nos está quedando, acá hemos tomado esto, ¿no? O sea, ustedes ya le tomaron el logaritmo, la derivada y resulta que es 1 y la esperanza de 1 al cuadrado es 1. Entonces acá el índice de información es 1, ¿no es cierto? Ya, 1 por n me queda n. N. Y acá me quedó arriba 1, ¿no es cierto? 1 me queda total, ¿cuánto queda toda esta expresión? 1 sobre n. 1 sobre n. Ya.
Entonces la cota es 1 sobre n. Acá, la varianza, entonces ahí ustedes ponen varianza, bueno, acá no puedo poner, pero varianza de teta de t es igual a 1. Esa es la cota, ¿no? La varianza de tetas del estadístico t, que en este caso es t, sombrero, es igual a 1. Ya. 1 sobre n, ¿no es cierto? 1 sobre n. Ahora yo necesito calcular la varianza del estimador. Ya, pero ¿cuál es el estimador para ese parámetro? Para compararlo, porque tengo que comparar la cota con la varianza del estimador. A ver, primero, ¿todos están de acuerdo que acá sale 1? ¿Sí? ¿O alguien tiene duda? La cota me quedó 1 sobre n. ¿Está bien? Diga si alguien tiene duda. Ya, todos están de acuerdo. Bien, ahora yo necesito calcular la varianza del estimador para poder comparar, ¿no? Y en el ejemplo nosotros vimos la varianza del estimador, hay que conocerlo. ¿Cómo hallamos la varianza del estimador? Entonces acá tenemos cota, le voy a poner porque cota es igual a 1 sobre n, la cota del 1 sobre n. Ay, perdón, 1 sobre n. Y ahora necesito calcular la varianza del estimador. ¿Cuál es esto? La varianza de estimador. ¿Cómo calculo la varianza del estimador de esta función? Mi parámetro es teta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encuentro la varianza del estimador de teta? Lo voy a poner así nomás, estimador de teta. ¿Cómo encuentro? Para encontrar la varianza del estimador de teta, tengo que encontrar primero el estimador de teta. ¿Cómo encuentro el estimador de teta de esta función? A ver, eso ya saben, ya hemos visto. Acabamos de repasar en la práctica. Si tienen una función de densidad, ya, y si queremos encontrar el estimador de este parámetro, ¿cómo encontramos el estimador de este parámetro? ¿Qué método van a usar para encontrar el estimador del parámetro teta que aquí aparece? Profesora, De máxima. máxima verosimilitud. Claro, entonces encuentren el estimador de máxima verosimilitud de esta expresión, pero recuerden acá algo que tienen que tomar en cuenta, que x es mayor o igual que teta, ¿ya? Y teta es mayor que 0, o sea, la variable, ¿no? Los valores de la variable dependen de los valores del parámetro. Entonces, en ese caso, ¿cómo se obtiene un estimador máximo verosímil? También en clase hemos visto eso. Entonces, encuentren el estimador máximo verosimilitud para esta función, en este caso para el parámetro teta, pero ojo que recuerden que x es mayor o igual que teta. A ver, esos ejercicios similares hemos hecho en las clases pasadas, ¿no? Cuando hemos estado encontrando los estimadores de momentos y de máxima verosimilitud. A ver, unos minutos para que encuentren el estimador, el estimador máximo verosímil. Ojo que todo lo que hemos visto está relacionado, tienen que acordarse, no son temas
y distintos, ¿no? Sino todos se está usando. Y luego ya después del examen, cuando hagamos los intervalos de confianza, igual, ¿no? Se van a usar para calcular un intervalo de confianza, se tienen que calcular los estimadores puntuales. Y para hacer la prehipótesis también vamos a necesitar los estimadores puntuales, así que no pueden olvidarse. Y recuerden que en un estimador máximo verosímil, cuando... ¿El mínimo, profesora? ¿Perdón? ¿El mínimo es el estimador? Ajá, sí, el mínimo es el estimador. Ya, entonces, acá tenemos la varianza. ¿También están de acuerdo todos? Sí, profesora. Ya, le ponemos varianza de x, x entre paréntesis. No, vamos a ver acá. Ya, miren, entonces aquí donde, bueno, yo le estoy poniendo x1, no sé, ustedes pueden ponerle, ok. Entonces, como está entre corchetes, este subíndice es porque es el mínimo, ¿ya? Copiar. Y entonces acá va, vamos a pegar. Este es el mínimo de todas las x, ¿no? Mínimo, bueno, lo voy a poner así, de las x, sí. Ya, para no estar copiando cada rato, de las x, sí. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Ay. Ya tenemos la cota. Tenemos que calcular pues la varianza, la varianza del mínimo. El estimador, ¿no?, de teta es el mínimo, x1, que lo estoy llamando yo x1, y x1 es el mínimo de las xy. Entonces, ahora necesitamos calcular la varianza de x1, de x que es el mínimo. ¿Cuánto sería esa varianza? Y ahí sigue en las nociones que saben de probabilidades, cómo calcular esperanza y varianza. Bueno, vamos a utilizar. En general, en realidad, calcular la varianza del mínimo es simplemente calcular la varianza de una de las variables, ¿no es cierto? Porque este mínimo es uno de los valores de la variable. A ver, hagan el ejercicio, calculen la varianza de esta variable que tiene esta distribución. Entonces, recordar que varianza de una variable x es igual a la esperanza, de la esperanza, o si hay otra forma más rápida, mejor, esperanza x al cuadrado menos, menos esperanza de x, de esperanza de x. Entonces, ya. Esta es formalmente cómo calcular la varianza de una variable aleatoria,
y entonces tiene que calcular la esperanza de, como eso no es una función conocida, hay que calcular, ¿no? La esperanza de x cuadrado menos la esperanza, menos la media, ¿no? Esperanza de x al cuadrado, todo al cuadrado. Ya, entonces esto ya es cálculo algebraico, matemático, ¿no? Integrales, entonces. Ahora sí, otra forma más rápida de calcular. Creo que va a salir lo mismo. Pero a ver, prueben. Bueno, hay unos minutos para que calculen la integral. ¿Alguien encontró? El viernes les voy a entregar sus prácticas calificadas. No, entregar, diré sus notas nada más, porque no puedo darle. Bueno, si es que para el viernes se arregla, ya las puedo dar físicamente, si no solamente les enviaré sus notas. Pero ya ustedes todos tienen el solucionario del examen, de la práctica, que no va a haber problema. ¿Alguna de ustedes calculó la varianza? Yo lo estoy calculando, profesora. Todavía no llego. Estoy haciendo con la función de distribución.
Ya, me avisan cuando terminan. Todos tienen que calcular, ¿ah? Es una forma de practicar para el examen, así que todos traten de resolver, no esperen solo copiar los resultados porque así no se aprende.
Sale 1 entre n cuadrado, profesora.